Bueno, esta es la clase que les debo. De acuerdo a lo que hablamos la vez pasada, además les pongo música para que puedan dormir plácidamente mientras ven este video clase. Hoy vamos a tratar el tema de suelos colapsables y expansivos. No se va a hacer ningún ejercicio, pues porque toda la carga teórica ustedes ya la deben saber, desde su curso de Geotecnia 1 hasta el curso de Geotecnia 3. Solamente va a ser meramente teórico, y todos los problemas que se presenten con este tipo de suelos ustedes pues ya los podrían resolver de una u otra manera. Inicialmente vamos a definir qué es un suelo colapsable. Un suelo colapsable son aquellos suelos que pueden fallar por razones en las cuales tenemos estructuras metaestables. Una estructura metaestable pues es una estructura de forma de panal, lo cual tenemos una serie de granos unidos en forma circular mediante una cementante que se puede destruir cuando existe algún tipo de fuerza externa muy rápida. En este caso nosotros conocemos los sismos, que es, digamos, uno de los sistemas que pueden generar cargas destructivas. Para esto necesitamos que los suelos estén completamente saturados y que pueda existir cambio de volumen. Estos cambios de volumen son repentinos y muy grandes porque tenemos generalmente en estos suelos metaestables pues unos vacíos, y estos vacíos se llenan cuando se pierde la cohesión entre los granos. Además, estos cambios de volumen grandes pues van a generar unos daños en sus estructuras bastante grandes. Esto, como les dije, debe existir una fuerza externa adicional, y la fuerza externa adicional generalmente es un sismo. Para esto pues aquí tenemos una grafiquita, ustedes ya la conocen de su ensayo de consolidación, donde aquí tenemos la presión o el esfuerzo que le aplican a la muestra en un ensayo de consolidación o al suelo que están ensayando, y aquí tenemos la relación de vacíos. Entonces, cuando ustedes van aplicando carga, si se dan cuenta, aquí tenemos una curva bastante plana, quiere decir que casi no ocurren cambios, por lo tanto los asentamientos son muy pequeños. Pero si ustedes le llegan a aplicar agua a esa situación o a ese suelo, inmediatamente para una misma carga existe un asentamiento muy grande, y después de que ya está el suelo saturado pues sigue pues nuestra curva normal. Entonces esto, como decimos siempre, se puede realizar bajo una prueba de consolidación, saber o determinar si un suelo es generalmente colapsable o no. ¿Colapsable frente a qué? Pues frente a una carga externa y frente a la adición de agua. ¿Dónde se presentan estos suelos colapsables? Pues sus suelos colapsables son unos suelos denominados aeolian, que es uno de los ejemplos más fáciles de traer a colación, y son suelos eólicos, generalmente depósitos de arena arrastrados por el viento, y los sedimentos como son los loes, las playas eólicas y los depósitos de cenizas volcánicas. Estos depósitos eólicos pues nosotros tenemos en la zona norte de nuestro departamento de La Guajira, pues podríamos tener este tipo de suelos colapsables, y las cenizas volcánicas también las podemos tener en el centro del país, la zona de Caldas, parte de la zona del Tolima. Entonces allí podemos encontrar este tipo de depósitos volcánicos que generalmente pueden ser también colapsables. Cuando tenemos suelos colapsables pues siempre vamos a encontrar una relación de vacíos muy alta in situ y unos pesos unitarios relativamente bajos. ¿Por qué? Porque como les dije, estos suelos tienen unos vacíos bastante grandes entre grano y grano, por lo tanto tenemos una relación de vacíos bastante grande. Inicialmente pues las cargas que ustedes pueden aplicar a este tipo de suelos son bastante altas a pesar de su peso unitario bajo, o sea que resisten cargas en estado seco. Pero el problema es cuando ustedes le adicionan algún tipo de agua, de humedad a estos. También se ha encontrado que son ligeramente cohesivos en alguna otra forma,
Uno de los ejemplos que muestran en la literatura y en los videos son los vientos Dust Bowl que en los años 20 desplazaron grandes cantidades de suelo de un lado a otro desde Oklahoma y Texas, y estos fueron depositados entre Missouri, Kentucky, Tennessee, que es la parte central de los Estados Unidos. Y ustedes generalmente ven allí que existen cierto tipo de fenómenos como son los tornados, ¿cierto? Entonces estos tornados ayudan al transporte de este tipo de partículas. Otras zonas que tienen grandes depósitos de suelos o depósitos eólicos, pues Sudáfrica, Rodesia, al sur de África, Europa, parte de Europa, sobre todo la parte balcánica, y China, en la parte central alta, donde las personas que han podido ver en Netflix Kublai Khan, esa zona, parte de Mongolia, pueden encontrar este tipo de suelos. El segundo tipo de suelos colapsables son los suelos residuales, y eso sí nosotros tenemos bastante potencial. Toda la zona de Antioquia, Batolito antioqueño, parte de la zona de la cordillera oriental y la cordillera central, pues tenemos unos grandes depósitos residuales que son producto de la meteorización, y aquellas personas que vieron uno conmigo pues saben cuál es el proceso de formación, a qué tipo de agentes se ven sometidos estos suelos residuales. Básicamente son agentes químicos y agentes físicos. Un suelo residual es aquel que no se puede transportar de un lado a otro, sino que las partículas, cuando están en su proceso de degradación, están en un solo sitio. Este potencial de colapso pues se debe a eso mismo, a la intemperie a la cual ellos están expuestos. Generalmente, cuando tenemos materiales solubles dentro de esas partículas de suelo, pues ellos pueden viajar de un lado al otro, lo cual permite que haya unas grandes relaciones de vacío, por lo tanto son estructuras inestables. Estas estructuras inestables, pues nosotros debemos evitarlas o mejorar el tipo de suelo de alguna u otra manera. ¿Cómo ustedes identifican los parámetros críticos cuando tienen un suelo colapsable o metastable? Pues primero es, como en todos los casos, obtener una muestra de suelo, quiere decir ir al campo, hacer un ensayo de penetración, generalmente penetración estándar. Cuando lleguen al sitio sacan el penetrómetro y mediante un tubo Chevrolet pues sacan una muestra inalterada con las condiciones de humedad en el sitio, lo sellan y luego pues nos vamos al laboratorio y allí pues aplicamos una serie de cargas escalonadas tal como se hace en el ensayo de consolidación. Esta escala generalmente se utiliza un valor de 200 kN por metro cuadrado, que es adecuado por este tipo de suelos, y generalmente se realizan 8 escalones. Dentro de estos 8 escalones pues empezamos en 200, 400, 600, etc. La idea es que uno debe dejar la muestra inundada hasta que se sature por un tiempo de 24 horas, y así pues incrementar la humedad tal como vimos en la gráfica número de la diapositiva número 3. Entonces la idea es que nosotros estamos en este punto y lo que inducimos es un asentamiento grande, un cambio en la relación de vacíos para ver este salto dentro de nuestras muestras de suelos colapsables en el laboratorio. Finalmente, pues hacemos la gráfica tal como la tenemos acá. Entonces si hacen varios estados de carga, pues van a tener en cada uno de ellos primero un desplazamiento hasta un punto, cae, sigue la curva, luego va a volver a caer, sigue la curva hasta el número de saltos que ustedes pues hayan programado dentro de sus ensayos de laboratorio. ¿Qué es lo que nosotros tratamos aquí de cuantificar? Básicamente lo que vamos a tratar de cuantificar es el grado del cambio de volumen. Este grado de cambio de volumen se va a expresar mediante un potencial de colapso. Eso quiere decir que si yo aplico una carga y se produce una humedad y existe ese colapso, pues vamos a tener un asentamiento grande. ¿De qué magnitud? Pues eso es lo que nosotros vamos a cuantificar utilizando estas expresiones. Como les dije, pues aquí realizamos un ensayo de consolidación
presión típico, haciendo estos incrementos de carga, y con ellos vamos a poder nosotros calcular ese potencial de colapso C sub P. Generalmente, cuando son mayores del 5%, indican que vamos a tener problemas en nuestras cimentaciones, y eso es lo que no queremos. ¿Cómo lo hacemos? Pues es como dijimos, esto es sale de un ensayo de consolidación, pues nos vamos a nuestra gráfica y lo que hacemos es en dos puntos E1 y E2 medir cuál es la carga en cada uno de esos. ¿Cómo medimos nuestro potencial de colapso? Pues es la relación de vacíos 1 menos la relación de vacíos 2, donde se produce la caída, dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial. Entonces, este valor, si es mayor al 5%, eso quiere decir que nuestro suelo es potencialmente colapsable y vamos a tener unos asentamientos muy grandes, los cuales no deseamos en nuestras estructuras. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo podemos nosotros cuantificar nuestra relación de vacíos? Como dijimos que nuestra muestra es saturada, pues es muy sencillo. La relación de vacíos es igual a la humedad natural por G sub S. Lo que yo le digo a mis estudiantes de JN 1, si ustedes no conocen este valor de acá, G sub S, pues es muy fácil reemplazarlo por 2.7 y pues no se alejan mucho de la realidad. Lo único que tendrían que saber de su muestra es el valor de la humedad natural, que es otra entidad muy sencilla de medir en el laboratorio. Básicamente es medir el peso antes de introducirlo a un horno, ¿cierto? Peso con su humedad traída de campo, y después secamos la muestra y medimos el peso seco, hacemos la resta de peso húmedo menos peso seco sobre peso seco, y eso pues nos va a dar a nosotros la humedad natural de nuestro muestra de ensayo de laboratorio. Muy fácilmente calculamos esta relación de vacíos de la gráfica que les acabo de explicar. Nosotros podemos sacar E1, E2, ¿cierto? El salto que estamos induciendo de acuerdo al ensayo de laboratorio. Ya tendríamos calculado nuestro potencial de colapso, que es uno de los, digamos, ítems que debemos tener en cuenta cuando estamos diseñando cimentaciones en este tipo de suelos. Si tenemos este problema, pues viene cómo podemos evadirlo o qué tipo de cimentación debemos utilizar. Entonces ahí viene si el suelo está expuesto o no a la humedad. ¿Por qué? Pues porque si no está expuesto a la humedad, pues no va a haber problema de colapso, como sería el caso de un desierto. Pero si está expuesto a humedad, pues vamos a tener que mirar cuál es el sistema que debemos utilizar de cimentación. Entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros tenemos que son suelos susceptibles ¿a qué? A los cambios de humedad. Si eso es cierto, pues se supone que esa humedad, cuando existe algún tipo de lluvia, generalmente esa lluvia o esa agua puede producir esos cambios de volumen entre 1,5 metros y 2 metros de profundidad. Entonces, si eso ocurre, la idea es tratar de recompactar los suelos a esa profundidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con los maquinaria común que nosotros encontramos para este tipo de suelos. Si son tipo limo, tipo arenas, pues utilizamos los rodillos común y corriente, vibratorios, humedecemos para provocar ese humedecimiento y el posterior colapso, o sea que ya no habría ningún problema, porque si ustedes compactan de esa manera, pues causan el colapso de su suelo que están mejorando, o sea que ya él estaría inmune a ese tipo de cosas y podrían volver a hacer su construcción común y corriente sin ningún tipo de problema. Si no quieren utilizar esta solución, pues también pueden utilizar trincheras. Inundan estas trincheras con un tipo de solución, como sería el silicato de sodio, cloruro de calcio, y esto lo que permite es que esos tipos de suelos se estabilicen químicamente. Eso quiere decir que estos dos elementos lo que van a hacer es tratar de ponerse en las partículas débiles y reforzarla, como si ustedes cuando están haciendo una estructura de concreto, pues lo que hacen es un reforzamiento doble. Esto digamos que no permitiría que los suelos colapsaran, porque
tendrían un pegamento adicional. Si por ejemplo nosotros tenemos suelos que se comportan como piedras areniscas, blandas y este tipo de cosas, pues ¿qué pasaría si nosotros las saturamos? Entonces existen otro tipo de soluciones, como es hacer los pilotajes que ustedes ya saben calcular. Entonces por eso es que nosotros en este curso nos enfocamos mucho en las cimentaciones profundas, porque muy posiblemente en parte de este tipo de suelos colapsables tenga que utilizar esa solución de pilotes o cimentaciones profundas. Las cimentaciones superficiales pues no van a servir para esto. Lo otro es que nosotros podemos utilizar métodos compresivos adicionales de las estructuras, inyectando elementos como dióxido de carbono al estrato para eliminar las aguas presentes cuando son muy secos. Entonces de pronto existen algunos focos de humedad, y para evitar que esta humedad pues nos cause problemas en nuestra estructura, lo que hacemos es sacarla de allí. ¿Cómo? Inyectando dióxido de carbono. U otras personas inyectan lechadas de silicato de sodio. O sea, independientemente del elemento que ustedes utilicen para realizar esto, la idea es sacar el agua que está allí, la poca agua, sobre todo en zonas que son muy secas y tienen algunos focos poco húmedos de agua, algunos eventos de humedad pequeños. Entonces de esta manera nosotros tratamos de evitar estos suelos colapsables. Cuando tenemos suelos que son totalmente susceptibles a humedecerse a profundidades muy grandes, quiero decir más de 2 metros, hasta 10 metros, etcétera, con problemas que se pueden generar muy grandes, entonces vamos a tener otras técnicas adicionales, entre las cuales la que yo más recomiendo es la vibroflotación, que generalmente se utiliza en suelos granulares. Lo que hace es, mediante la inyección de agua a presión, es tratar de generar el colapso de todas las partículas. Ellas se asientan y pues ya generamos la falla, por lo tanto ya no habría más falla que generar. No sé, o sea, estamos adelantándonos a lo que puede ocurrir si nosotros humedecemos nuestro tipo de suelo, y ya después pues de la falla ya ustedes pueden hacer su estructura tal cual como la han diseñado. Lo segundo puede ser también inundando todas las áreas bajo la construcción y tratando de producir todos los asentamientos posibles, generando cargas de alguna otra manera con maquinaria o también con algún tipo de relleno transitorio para que ella se asiente, el sitio donde ustedes van a hacer la construcción se asiente de una manera apropiada, más o menos lo que tiene la estructura, y pues ya no van a tener este problema de colapso. Entonces, como ven aquí, siempre hablamos es de precolapsar el suelo. Dice que no es práctico en algunas situaciones. Entonces, si no es práctico, es porque los cimientos que ustedes tienen son de estructuras bastante grandes. Sí, yo estoy hablando de construcciones pequeñas, tanques, casas de 2 pisos, 3 pisos. Estoy hablando de urbanizaciones pequeñas. Entonces, precolapsar el terreno sí se justifica. Pero si yo voy a hacer un edificio de 10, 20, 30 pisos, pues este precolapso pues no es tan efectivo. Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues utilizamos lo que ustedes ya conocen: drill chaps, pilotes profundos, etcétera. Todo este tipo de soluciones que ustedes ya saben calcular. Entonces, esa es la solución, digamos, más directa a la solución de los problemas que nosotros tenemos, la cimentación profunda. Pues ¿por qué? Pues porque nosotros ya podemos calcular carga por fuste, carga por punta, carga última, carga de arrancamiento, y cuando tenemos suelos colapsables pues tenemos que combinar dos: carga compresiva y carga extensiva, muchas veces carga horizontal. Entonces digamos que todos los elementos ya están dados. Aquí la idea es de saber que este tipo de suelos existen y que de alguna u otra manera tenemos que lidiar con ellos en algunas partes del país. Entonces,
Entonces, fíjense, entonces, si este es un suelo colapsable, ustedes van a tener una zona a compresión y sobre todo donde tienen ese suelo colapsable van a tener esa zona a extensión o arrancamiento. O sea, de aquí hacia abajo diseñan como si fuera compresión y desde este punto hacia arriba tienen que diseñar como si fuera a extensión. Entonces es un edificio común y corriente con una cimentación profunda tal cual hemos venido tratando. Entonces hasta aquí ya terminamos esa parte de lo que son suelos colapsables. Así como existe un suelo colapsable, existen otros que son los suelos expansivos. Entonces, estos suelos expansivos también reaccionan con agua, si se dan cuenta. Suelos colapsables reaccionan con agua, suelos expansivos reaccionan con agua. Y la idea del suelo expansivo es que, como son suelos afines con el agua en cierta medida, lo que hacen es tomar esa agua y ponerla en su sistema o en su ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tomo esa agua, lo que hago es expandirme en volumen y esa agua la adhiero a ese volumen. Entonces, uno de los suelos más, digamos, susceptibles a esto son los vertisoles, que son suelos tanto contractivos como expansivos. Quiere decir que en épocas de lluvia cambian de volumen ganando y en épocas de verano ellos expulsan esa agua y se contraen. Este suelo vertisol que los agrónomos llaman, nosotros lo conocemos como las montmorillonitas. Suelo arcilloso, bastante susceptible a los cambios de agua, con minerales muy pequeños. Entonces, aquí como lo dice, el suelo se contrae debido a que nosotros tenemos minerales arcillosos que son muy pequeños y que son muy susceptibles con el agua. Entonces, siempre cuando tenemos procesos expansivos son procesos reversibles, que quiere decir que yo, como gano volumen, puedo perder volumen. En cambio, cuando tenemos suelos colapsables, estos sí no son irreversibles. Quiere decir, pierdo volumen, pero yo no puedo ganar ese volumen nuevamente. Entonces, eso es para que lo tengamos presente dentro de lo que estamos viendo aquí. En Colombia, estos son los tipos de suelo. Aquí tenemos Colombia, los tipos de suelo que están presentes y el que estamos buscando son los vertisoles. Si usted ve, los vertisoles son de color azul. Si ven, en Colombia no tenemos ese tipo de suelo, solo hay un amago de manchita cerca de Ciénaga. O sea que, digamos, y no Ciénaga, por los lados de Aracataca. Y es cierto, allí se ha presentado, estuve en un proyecto en el cual se presentó problemas de cambio de volumen, donde la iglesia falló o está fallando y todas las casas y inicialmente pues le echaron la culpa a la construcción de un alcantarillado y no es el alcantarillado sino es el tipo de suelo en el cual está Aracataca. Es un suelo arcilloso, bastante seco en zonas en épocas grandes de varios periodos grandes del año y solo hay 2 periodos húmedos muy cortos, entonces allí se producen esos cambios de volumen bastante grandes. De resto en Colombia pues no se presentan este tipo de situaciones, entonces tenemos que irnos para Perú o tenemos que irnos para Ecuador para que ocurra esto, o en Venezuela. Entonces este es el tipo de suelo que nosotros tenemos en cierta medida vivirles. ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo para los gringos, porque ellos han perdido $6 billones, generalmente pierden cada año cuando ocurren este tipo de situaciones. Fíjense, cuando hay procesos de humedecimiento y secado o de expansión y contracción, el suelo se agrieta. Si el suelo se agrieta, pues así mismo ocurre en los pavimentos, en los sidewalks o sitios por donde caminan las personas, sufren grandes deformaciones y las mismas casas pues pueden sufrir hasta colapso por esos cambios de volumen. Entonces aquí tenemos la casa, aquí tenemos
sitio donde guardamos las cosas. De cuenta, está totalmente deformado, con cierto tipo de grietas. Entonces esto es lo que nosotros no debemos permitir cuando tenemos estos suelos expansivos. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos estos tipos de suelos expansivos? Pues lo primero es, como todo, es hacer las pruebas geotécnicas, quiere decir ensayos de laboratorio, para saber si se produce expansión o no. Una de ellas pues es en nuestro ensayo de consolidación, hacer algo que se llama la prueba de expansión y verificar que si la prueba de expansión es mayor del 10%, pues decimos que nuestro suelo es muy crítico para ese tipo de solución. Entonces existen varias alternativas. La primera es quitar, como siempre en todos los casos, el tipo de suelo malo. Lo segundo es hacer las mezclas de suelo con otro material para que esto no se expanda. Puede ser de tipo químico, los que llaman suelo cemento, suelo cal, suelo aceites sulfonados, suelos con aditivos adicionales. Entonces es otra, digamos, solución que se puede tener. Otra es que se mantenga la humedad constante del suelo durante todas las épocas del año para que no sufra procesos de humedecimiento y secado, lo cual es una tarea bastante complicada. Yo la recomiendo poco. Preferiría remover el tipo de suelo, o la segunda, a mantener la humedad constante durante todo el año. Y la tercera es tener cimientos sólidos que puedan manejar este tipo de cambios de volumen. Entonces existen algo que son las placas de cimentación, que tienen una serie de agujeros o tipo waffle, que debieron explicarle en su curso de geotecnia 2 cómo es este tipo de cimentaciones, para que pueda surtir o resistir cargas en suelos que son expansivos. ¿Cómo nosotros cuantificamos la expansión? Pues lo podemos cuantificar de acuerdo a diferentes correlaciones con suelos comunes, y utilizando parámetros que nosotros podemos tener de unos ensayos muy simples, como el índice de plasticidad, como el límite líquido, o en dado caso de que quieran hacer algo más complejo, pueden conseguir el porcentaje coloides o el límite de contracción. Este pues es un ensayo que está en desuso por la forma en cómo se hace. Entonces, con estos dos tipos de ensayos, por ejemplo, índice de plasticidad y el límite líquido, pues sabemos cuál es el potencial de expansión. Si su índice de plasticidad es de mayor a 35 y si tienen un límite líquido mayor de 63, pues van a tener un suelo que es bastante susceptible a expansión. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen un índice de plasticidad menor a 18 y un límite líquido menor a 18, pues nosotros vamos a tener un potencial de expansión bastante bajo. Entonces esta es una de las alternativas, utilizar esta correlación de Gibbs, o la otra es utilizar la correlación de Chen, donde ya él nos involucra el ensayo de granulometría. Aquí tenemos el porcentaje, pasa también número 200, quiere decir el porcentaje de finos, porcentaje de arcillas, el límite líquido, si tienen el valor del SPT, y con eso incluso él nos da que si nosotros tenemos estos tres valores de campo, nosotros podemos inferir cuál es el porcentaje de expansión y la presión que va a ejercer esa expansión. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para diseño. Sobre todo este de aquí es para las estructuras y este de aquí es para cuantificar cuánto se va a levantar la estructura en épocas de periodos húmedos. Digamos que son estudios que se han hecho y que son bastante acertados. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, que sus porcentaje de fines está entre el 60 y el 95%, que si su límite líquido está entre el 40 y 60, que si su número de golpes está entre 20 y 30, entonces tiene una probabilidad de expansión entre el 3 y el 10%, y la presión que les va a ejercer sobre esa estructura adicional por expansión está entre 250 y 1000 kilonewton. Quiere decir que tenemos un potencial de expansión alto, pero si ustedes tienen una poca cantidad de arcillas o finos, un límite líquido bajo y un número de golpes relativamente bajo también, lo cual aquí es un poco contraproducente, debe ser al contrario. Tenemos que el porcentaje de expansión es muy bajo y en la presión que se le va a ejercer a su estructura, pues también va a ser bastante bajo.
¿Cómo hacemos este ensayo de expansión? Pues es muy sencillo. Esta es la misma fórmula de nuestro ensayo de consolidación, donde aquí tenemos dos piedras porosas, tenemos nuestra muestra, nuestro anillo de carga, aquí tenemos el deformímetro con el cual vamos a medir, aquí aplicamos la carga, y la idea es hacer eso mismo. Aquí tenemos carga aplicada y aquí tenemos asentamiento. Lo único es que no vamos a medir, digamos que la carga es para mantenerla, que no se mueva, ¿cierto? Que este dial siempre esté en cero, y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, ustedes lo que hacen es inundar su muestra, él se va a expandir y la idea es que ustedes aplican una carga para que él vuelva a cero. Y a eso es a lo que nosotros vamos a llamar la presión que no va a permitir la expansión de su elemento. Entonces eso lo hacen durante varias cargas, o no varias cargas, sino varios periodos de tiempo. Entonces va a cero. Dejan más tiempo, puede que les suba otro poquito, vuelve y cargan más. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, el potencial de expansión, que nosotros lo medimos y lo vamos a clasificar como bajo, marginal y alto. Si ese potencial de expansión es mayor de 1.5%, pues nuestro sistema es potencialmente expansivo. ¿Cómo calculamos esa expansión? Pues lo primero que tenemos que mirar es la saturación de nuestra muestra antes de la prueba. Eso lo vamos a llamar la saturación antes de la prueba, y esa es la saturación después de la prueba, lo cual tenemos que medir. Calculamos ese alfa. Luego de que calculamos ese alfa, podemos mirar cuál es no el asentamiento acá, sino la expansión que se va a producir, que si ustedes tienen varias capas, igual que en el cálculo de asentamientos por consideración, vamos a tener que utilizar este alfa multiplicado por h, que es la deformación unitaria, el espesor del estrato expansible, multiplicado por la deformación unitaria de expansión. ¿De dónde sacamos esta deformación unitaria de expansión? Pues aquí tenemos la deformación unitaria de expansión. Cambio de relación de vacíos con respecto a la presión que estamos ejerciendo para que no se produzca esa expansión. Entonces son cosas que salen de un ensayo de laboratorio. ¿Cómo lo podemos resolver? Ya dijimos, utilizando una serie de elementos externos o químicos en nuestro suelo, o una estructura bastante rígida. Esto es una placa de cimentación con waffles. Waffles es que tenemos una serie de hoyos en la parte central, y lo que hace es que una vez se expande el suelo, lo que hace es rellenar ese tipo de hoyos, y además, si se dan cuenta, tienen unos refuerzos en la parte superior, ¿de acuerdo? Y esos refuerzos lo que intentan es sostener la carga de la fuerza expansiva en este sentido. O nuestra cimentación profunda, un drill shaft o un pilote común y corriente. Entonces cualquiera de estas tres soluciones pues son bienvenidas cuando estemos tratando de corregir fenómenos expansivos. Entonces ya tenemos suelos colapsables, suelos expansivos. ¿Qué pasa cuando tenemos esos suelos altamente expansivos? Pues va a ocurrir esto. Solamente manejando la maquinaria ella se puede voltear. Entonces fíjense, este tipo de situaciones son las que nosotros debemos evitar cuando estamos en esos suelos expansivos. Es poder no solo trabajar, sino que nuestras estructuras pues no fallen con ese tipo de suelos expansivos. Así como tenemos suelos expansivos, quiere decir que funcionan con agua. ¿Qué pasa cuando se secan? ¿Cierto? Entonces si hay expansión, también hay compresión. Y hay unos tipos de suelo en los cuales la compresión es mucho mayor o más significativa que la expansión que se produce cuando hay ese cambio de humedad. Entonces en suelos compresibles, muy compresibles, como son los arcillosos, que tienen materiales bastante susceptibles a compresibilidad, pues se pueden presentar cierto tipo de situaciones como esta. Fallas, si estos fallas por compresión. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una persona que fácilmente puede
caer en ese tipo digamos, de agujeros. Entonces, ¿qué le pasaría a una estructura? Entonces, esto es una bien en un suelo, esto es el Vietnam. Fíjense que estas cosas nosotros debemos evitarlas. O si ustedes están en una aproximación a un puente y les ocurre eso, pues no es bueno. Si van en una vía a 100 kilómetros y se encuentran una caída por suelo compresible de este tipo, pues eso no lo podemos permitir. Entonces, digamos, aquí estamos en la salida de un puente, están midiendo, tenemos casi 10-20 centímetros de diferencia. Eso daña nuestros carros. Entonces, este tipo de cosas, pues nosotros debemos evitarlas. Cuando tienen suelos altamente compresibles, la idea es que nosotros el agua que tengamos y cuando aplicamos la carga, sacarla lo más pronto posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Existe una solución que se llama los drenes horizontales. Entonces, ¿qué hace un dren horizontal? Básicamente son estos señores azules, y esos señores azules lo que hacen es que el agua no tenga que ir desde este punto donde estoy señalando arriba, desde este punto estoy señalando abajo, sino que estoy viajando de una manera más corta para que esta agua que está saturando todo esto salga lo más rápidamente posible, esto se consolide muy rápido y nuestra estructura no sufra absolutamente ningún daño. Entonces, cuando no tenemos drenajes, de este tipo de drenajes verticales, entonces fíjense, esta sería la curva de asentamiento con el tiempo. Es una curva bastante rápida. Entonces esto es lo que me va a provocar la falla. Un asentamiento muy grande en un periodo corto de tiempo. Pero si yo hago que ese asentamiento va a ser igual, lo difiero en el tiempo, pues mi estructura pues no va a fallar, no va a tener ese tipo de colapsos tan grande. Lo otro que podemos hacer es provocar ese asentamiento con un sobrepeso, quiere decir, colocamos estos drenes, colocamos este sobrepeso, él se asienta donde se tiene que asentar en el tiempo que nosotros hemos determinado, ¿cierto? Con drenes laterales. Y ya quitamos esto y podemos colocar la estructura, y esa estructura tiene un peso parecido al relleno que nosotros hemos puesto allí. ¿Cómo funciona esto? Fíjense que tenemos nuestro pilote, vamos a tener nuestro carga por el fuste, carga por la punta. Entonces la idea es que esta zona donde se produce la expansión, la compresión, va a generar fuerzas que son de tensión para el pilote, quiere decir fuerzas de arrancamiento. La idea es que esas fuerzas de arrancamiento, si se dan cuenta aquí, esta es la carga que ustedes le aplican, esta es la carga que se tiene que disipar, en el punto donde hay el campo, este cambio sean iguales a las cargas del diseño estructural. ¿Qué quiero decir con eso? Esta es carga por la punta más la carga por el fuste. En este punto tiene que ser igual a la carga estructural de su sistema. O sea, lo que yo le estoy aplicando en la parte superior, más lo que se está generando por el arrancamiento. Entonces, de esa manera digamos que se diseñan suelos altamente compresibles. Eso es más desde el punto de vista estructural que desde el punto de vista geotécnico. Lo que ustedes tienen que hacer desde el punto de vista geotécnico es calcular carga por la punta, carga por el fuste desde aquí hacia abajo, y desde aquí hacia arriba tengo que calcular la carga de arrancamiento tal cual como las técnicas que se han explicado en clase. Otra de las soluciones es realizar una excavación muy grande, colocar una placa de cimentación, y lo que hacemos es que el volumen de material que saco aquí va a ser muy parecido al peso que yo voy a colocar de todo el edificio. Entonces eso se denomina cimentaciones flotantes. Entonces digamos que tenemos tres tipos de suelos aquí que hemos tratado: suelos colapsables, suelos expansivos y suelos altamente compresibles. Todos los tres tienen que ver con el cambio de humedad del suelo. Cuando tenemos suelos colapsables,
Entonces aplicamos una humedad y él falla instantáneamente por la carga que se aplica instantánea, ¿de acuerdo? El segundo, cuando tengo suelos expansibles, quiere decir aumento humedad y él cambia de volumen y se hincha, por llamarlo de otra manera. Y los suelos altamente compresibles son suelos que bajo una humedad yo le aplico una carga y ellos se asientan demasiado. Entonces son tres tipos de suelo que ustedes tienen que lidiar en su vida profesional. Y lo otro es que generalmente la mejor solución de cimentación para todo este tipo de suelos pues son las cimentaciones profundas. Pueden utilizar también químicos para estabilizarlos o pueden utilizar cierto tipo de soluciones rígidas, pero básicamente siempre van a llegar en la mayoría de los casos a la misma solución, a la utilización de cimentaciones profundas. Entonces, con esto era todo lo que les quería decir aquí. Muchas gracias. Pues nos vemos en la siguiente clase.